¿Por qué deberíamos escoger el coaching y no otra formación que estudie el comportamiento del ser humano? Gracias. Bien, hoy vamos a hablar un poquito, y me gusta la metáfora de los astrónomos, que lo voy a hablar al final, que tiene que ver con la evolución del conocimiento. Yo no sé si ustedes sabían que la mirada que existía de que el planeta Tierra era el centro del universo y que todos los otros planetas, estrellas o lo que existiera en el mundo venía de una mirada antes de Aristóteles. O sea, estamos hablando, imagínense, como 700 años antes de Cristo aproximadamente. Vino una mirada, alguien dijo, el planeta Tierra es el centro del universo, y desde ese momento nadie lo cuestionó. Después aparecieron otros, como por ejemplo, se lo voy a traer acá, Copérnico, que fue un astrónomo eh, que desafió esa creencia y dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer que la Tierra es el centro del universo? Y desafió, trajo pruebas y creó una mirada intelectual, un conocimiento nuevo para el mundo, y el mundo empezó a creer de que en realidad no era la Tierra, sino el Sol, el que giraba alrededor de, que era el centro del universo. ¿Sí lo ven? ¿Qué empezó a pasar? Empezamos o empezaron a desafiar ciertos paradigmas, lo que nosotros no hacemos normalmente. Cuando hablamos del pececito que nada en el agua, él no se da cuenta que está en el agua hasta que lo sacan. Él no dice, por ejemplo, ahora imagínense ustedes, no quiero quedarme ahí porque después, miren esto, lo de la evolución del conocimiento, por ejemplo, en ese campo, en ese dominio. Después vino otro que se llamó Kepler, que recién lo estaba viendo y que dije yo es la primera vez que escucho, porque yo hasta el día de hoy, yo creía que había dos miradas, había dos paradigmas, el de Copérnico y el de antes de Copérnico, que era Aristóteles, que eran dos teorías. No quiero que hablemos de esto, de las teorías y demás cosas, pero la teoría geocéntrica, heliocéntrica, son miradas. Pero habían dos teorías, habían dos modelos, dos conceptos que regían el mundo. Y después llegó otro que se llamaba Kepler, ¿y qué dijo él? Dijo, no, ni siquiera está el Sol en el centro del universo, no está en el medio, así como el puntito acá. ¿Qué dijo él? El Sol está acá, está en una esquina, ni siquiera está en el centro. Hasta que después vino Newton y desafió esa creencia. Pero siempre vino alguien que fue desafiando. Ahora, en el paradigma de la educación, ¿quién de ustedes hoy va a un colegio de sus hijos y ve la sala o el aula acomodado de una manera distinta? ¿Se dan cuenta que todo sigue igual? Inclusive las sillas. Si yo voy a mi colegio, yo todavía hoy encuentro la misma silla en el cual yo me sentaba. Hasta están todas rayadas, dibujadas. Todo evolucionó. ¿Qué es lo que no evolucionó? La educación. Y ahí nosotros hablamos de un modelo tradicional que tiene que ver con el mundo, que suma mucho, que es el mundo de la universidad, el mundo de los colegios, pero es un modelo donde nosotros acumulamos información. Y el modelo del coaching ontológico es un modelo transformacional, que es lo que vamos a vivir un poquito nuevamente hoy. Integra no solamente el lenguaje, sino también integra las emociones. ¿Quién de ustedes se sacó un 10, un 15, un 20 en actitud o en emociones en el colegio? ¿Quién? No se habla eso en una educación tradicional. Entonces hoy el coaching y principalmente el coaching ontológico es una disciplina que está en pleno crecimiento, generando competencias en cualquier empresa. Miren, nosotros tenemos compañeros que se han graduado con nosotros y hoy, por ejemplo, son coaches de clubes deportivos, de primera división en Argentina. Son coaches, porque el coach, ¿qué es lo que mira? A diferencia de un entrenador de fútbol, mira el dominio humano. Y lo que miramos acá tiene que ver con esto. ¿Quién de ustedes
se puso a pensar, ¿ustedes se imaginan cuando, no sé si a alguien de ustedes le gusta la pesca, y hay un anzuelito dando vuelta? ¿Ustedes se imaginan a un pececito preguntándose por el anzuelo? ¿O va y se lo traga directamente? ¿Y por qué se lo traga? A ver, escriban ahí, ¿por qué se lo traga? El pececito ve un anzuelo y se lo traga. ¿Por qué se lo traga? Y si vos estás nadando en el agua, en la misma agua y ves el anzuelo, ¿te lo tragás? ¿Qué es lo que hace que vos no te tragues el anzuelo, no te comas el anzuelo y el pececito sí se coma el anzuelo? ¿Se hicieron esa pregunta? Miren esto. La diferencia está que nosotros tenemos algo que los peces nos tienen, que tiene que ver con interpretar. Nosotros interpretamos que eso es un anzuelo, por eso no me lo como. El pececito no, él lo interpreta, él se lo traga. Entonces muchas veces pasa que anda toda su vida con el anzuelito, nadando. Ahora nosotros, imagínense si ese anzuelo fuese una creencia, una interpretación, una mirada sobre el mundo. Una creencia que vos tengas. Por ejemplo, no se puede crecer. Soy, no sé, en el mundo no existe posibilidad. Soy muy malo. No tengo competencias. Nadie me quiere. Ahora, la pregunta sería, no en qué río, sino cuándo te tragaste ese anzuelo. La diferencia entre los peces y nosotros, que nosotros le damos un significado al anzuelo. Ahora, si las creencias fueran anzuelos, ¿de cuántos anzuelos hoy estarías enganchado? Y andarías ahí. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿Qué decimos nosotros? Miren, esperen un segundito acá. ¿Qué decimos nosotros? Conéctense con algún resultado que ustedes en este momento juzguen que no están alcanzando. Un resultado. La R es del resultado. Hoy quiero traerle una mirada justamente de lo que preguntaron de por qué el coaching ontológico. ¿Sí? Gracias por esa pregunta. ¿Cuál es el resultado que hoy estás buscando y que todavía no estás alcanzando? En cualquier dominio de tu vida. Anótalo rápido. ¿Cuál es ese resultado que estás buscando y todavía juzgás que no has alcanzado? A ver, escriban en el chat. Rapidísimo. Después al final vamos a abrir los micrófonos. Escriban, escriban, escriban. Aprovechen esta oportunidad. Entender que el otro es diferente, dice iPhone. Bien. Acuérdense de poner su nombre siempre. Nos gusta a nosotros trabajar siempre con los nombres. Clara Martínez dice, me falta decisión. Digo, quiero esto, necesito tal cosa y lo dejo pasar. Juan Carlos dice, económico. Bien. Sigamos mirando ahí. Ese resultado que juzgás que todavía no lo has alcanzado. Comprender la desigualdad humana. Bien. Falta de confianza en sí misma, dice Norma. Félix dice servir, accionar. Bueno, entonces, miren esto. Ese resultado, para que eso pase o esté pasando, seguramente está conectado con las acciones que ustedes vienen tomando. La A de acción. Miren, cuando nosotros solamente miramos las acciones, la mirada del coaching ontológico lo llama eso aprendizaje de primer orden. Miren, aprendizaje de primer orden. ¿Qué hago simplemente? Pongan la manito así, siempre hago el mismo ejercicio, pongan la manito así, y lo que hago es, ¿se acuerdan? El mecánico, a diferencia de Damián,
Simplemente yo dije, no puedo intervenir en un campo que no conozco. Todas las acciones que yo pueda llegar a hacer para tener resultado tienen que ver con el tamaño de mis conocimientos. Entonces, si yo abro el capó, en este caso, no me acuerdo quién era que veía condensador, batería. El mecánico, a diferencia de Damián, si el resultado fuera arrancar el coche, el carro, a diferencia de Damián, el mecánico quizás, su observador, su cajita, hubiese estado más grande. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que queremos tener un resultado con las mismas acciones? Entonces ahí nosotros decimos que no podemos obtener muchas veces resultados distintos haciendo más de lo mismo. El coaching ontológico se agarra mucho de la mirada de Einstein que decía, no podemos resolver los problemas con el mismo nivel de pensamiento que lo hemos creado. Entonces, el aprendizaje de primer orden, conéctense con esto. ¿Qué acciones hoy vienen generando para lograr ese resultado que están buscando? Esas acciones tienen que ver más con la cajita de Damián o con la cajita del mecánico. Simplemente me pongo como ejemplo en relación a que cuando yo abro el capot simplemente veo 3 cosas. El mecánico ve 30 cosas. Yo pongo 30 por poner 30. Bien, es una pregunta. ¿Desde dónde estás accionando? ¿Desde la cajita de Damián o la cajita del mecánico? ¿Con los conocimientos que tiene Damián en relación al motor o la que tiene el mecánico? Seguramente el mecánico tiene más opciones, puede hacer cosas distintas, puede actuar de una manera distinta y seguramente el resultado va a ser totalmente distinto. Lo que tiene ese mecánico, a diferencia de Damián, tiene más conocimientos. En el mundo del coaching, quiero que relacionen conocimientos con competencias. Y cuando hablamos de competencias, hablamos de competencias genéricas que no te enseñan en otro lugar. Entonces, el aprendizaje de primer orden está conectada con el cambio de acciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿cuál es el aprendizaje de segundo orden? El aprendizaje de segundo orden, gracias Mercy, gracias Clara, es cuando empezamos a preguntarnos qué es lo que hace que Damián acciona como acciona. ¿Por qué Damián tiene disponible 3 competencias y el mecánico tiene 30 competencias? Ahora, ese mecánico, quizás comparado con un mecánico de la NASA, puede tener 60 competencias el de la NASA. ¿Sí lo ven? Como va ampliando sus conocimientos. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje de segundo orden, estamos hablando de un darse cuenta del observador que estoy siendo yo. De empezar a mirar como miro, por ejemplo. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron o se hicieron esta pregunta? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso lo que pienso? ¿De dónde vienen mis pensamientos? Esta manera de ver el mundo, mi cosmos, que yo miro arriba y veo 3 estrellas y el otro ve planetas. ¿De dónde viene? ¿Por qué observo como observo? Si al lado mío alguien ve oportunidad y yo veo crisis. ¿Qué es lo que hace? Y tiene que ver con el mundo del observador. Y esto es algo que se trabaja muchísimo en nuestro proceso y tiene que ver con el aprendizaje de tercer orden. Cuando empiezo a darme cuenta del tipo de observador que estoy siendo y que dado a eso acciono y tengo disponibles ciertas acciones.
Y cuando empiezo a ampliar mi observador, miren mi manito, yo voy ampliando, llegué al mecánico, cuando empiezo a ampliar, si quieren amplíen su observador, cuando yo empiezo a ampliar mi observador, ahora, dado esa competencia nueva que tengo, acá se me abrió un espacio, ¿sí lo ven? Que anteriormente estaba acá, estaba pegado a mi cara, ahora hay un espacio nuevo. Hay un espacio nuevo, posiblemente ese espacio nuevo me permita a mí a tener una acción que antes no estaba disponible porque no había lugar. ¿A dónde no había lugar? En mi cabecita no había lugar, no había espacio. Entonces, qué interesante, dice, se abren las opciones y se ven más. Bien, ¿dónde miramos en el coaching ontológico? Miramos en el ser. Y miren esto, nosotros decimos que el ser humano, desde la mirada del coaching ontológico, ¿sí? Yo también hice una certificación, simplemente les cuento, del coaching cristiano, y ellos miran, o miramos, al ser humano, en este caso, desde 4 dominios. Miramos lenguaje, emoción, cuerpo y espíritu. Pero la mirada del coaching ontológico es lenguaje, cuerpo y emociones. Miren esto. El lenguaje se descubrió, así como alguien dijo que la Tierra era el centro del universo. Después apareció Copérnico y dijo que el lenguaje, perdón, la Tierra en realidad no era el centro del universo, sino que era el Sol. Bueno, apareció lo mismo. Se descubrió que el lenguaje no solamente sirve para describir el mundo, sino también sirve para crear el mundo. Que el lenguaje es distinción. Dadas las distinciones que yo obtengo, ¿se acuerdan? Conocimiento, dada la distinción que tengo, empiecen a los que van a participar en los talleres a familiarizarse con esta palabra distinción. Dado la distinción que tengo, conocimiento, veo el mundo y puedo actuar e intervenir en ese mundo. Veo más cosas ahora en el motor. Ahora voy a la empresa y veo más cosas que antes no veía. Por ejemplo, puedo ver que el lenguaje, cómo hablan en mi equipo, cómo hablo yo. Nosotros decimos en el coaching ontológico que nosotros nos construimos en el lenguaje y a través del lenguaje. Que dado como hablo, yo creo el mundo. Que el lenguaje no solamente está para describir, sino que puedo crear mi mundo, puedo transformarme a través de mi lenguaje. Entonces, también hablamos de que nos constituimos con las emociones. No vemos el mundo de la misma forma si estoy en una emoción o en otra. Ahora, ¿qué pasa si en tu cajita vos naciste y creciste en toda tu familia? Que estaría bueno que hagas el ejercicio y le preguntes, por ejemplo, si tenés la posibilidad a tu mamá, a tu abuelo, quien sea, preguntale qué es la emoción para ellos, qué son las emociones para ellos. Preguntale qué son los estados de ánimo. Decirle, mami, papi, abuelo, estar triste para vos, ¿qué es? Muchos relacionan la tristeza con llorar. Y la tristeza es una emoción, por ejemplo, que me permite a mí conectarme con lo que me importa. Me permite a mí quedarme quieto. Me permite a mí poder hablar con alguien de algo que nunca he hablado en mi vida, por ejemplo, desde esa emoción. Pero normalmente, dado al conocimiento que tenemos de la tristeza, ¿qué decimos? No, la tristeza es mala. Eso es todo lo que podemos decir. Ahora, cuando yo empiezo a ampliar mi mirada del mundo emocional, empiezo a ver que la tristeza no es ese cuento que me contaron. ¿Qué cuento te contaron a vos en relación a las emociones? ¿Qué cuento fuiste construyendo vos en relación al mundo emocional? Y miren la importancia de ver el mundo desde las emociones. Si ustedes están, yo siempre cuento este cuentito porque es muy ilustrativo. Si vos estás en una casa de fin de semana con tu novia o con tu esposa y están los dos enamorados, dándose besitos, viste que el cuerpo también conoce y duermen de frente, ¿no? No importa si tenés mal aliento, nada, o sea, estás enamorado, para vos el mal aliento es el perfume más rico que puede existir en el planeta.
¿no? O sea, estás enamorado, ves todo bonito. Entonces, 5 de la mañana, viene un pajarito y golpea el vidrio. ¿Qué dice normalmente el hombre? Se crea todo el cuento, ¿viste? Le aparece toda la artillería de creación. Dice, mi amor, no sabes, contraté ese pajarito a alguien que abra la jaula a las 6 en punto de la mañana para que vos veas el universo y ese pajarito es como vos, canta como vos, ¿sí o no? Miren, 6 de la mañana, 6 de la mañana, mismo pajarito, las dos personas durmiendo, viste, cuando te dormí, estás peleado, eh, todo te molesta. Y los cuerpos, viste, se duermen, no quiero decir la palabra, pero ¿cómo se dice? Colita con colita. Ya no es boquita con boquita, es colita con colita. Entonces viene el mismo pajarito, 6 de la mañana, y ¿qué deseo? Estás a punto de separarte, te peleaste toda la noche, ¿qué decís? Pajarito de mierda, ¿sí o no? ¡Pum! A la mierda el pajarito. ¿Qué fue lo que mató al pajarito? ¿Qué fue? A ver. A ver, digan, ¿qué mató al pajarito? ¿Qué mató al pajarito? La emoción en el cual estabas en ese momento mató al pajarito. En la emoción en que estaba en ese momento, el pajarito era una posibilidad, era lo más lindo del universo, y el mismo pajarito a las 6 de la mañana, en una emoción de enojo, era un pajarito de M. Y si el pajarito fuera un resultado que vos estás buscando en tu vida, ¿te preguntaste desde qué emoción lo estás buscando? Eso es lo que hacemos en el coaching ontológico. Nos preguntamos simplemente, exploramos. Si Cristóbal Colón salió en busca de la India, ¿sí o no? ¿Y después qué descubrió? Esa es la teoría, no sabemos. ¿Pero qué descubrió? Supuestamente la historia, ¿qué dice? Descubrió América. Pero él salió buscando, convencido de que existía eso. Bueno, esto pasa en el mundo cuando empezamos a explorar desde la ontología del lenguaje. Empezamos a mirar y decir, pará, ¿cómo esto? ¿Existe India solamente o hay otra posibilidad? Bueno, quiero seguir acá porque viene otro tipo de aprendizaje en el coaching ontológico y tiene que ver con el aprendizaje de tercer orden. Aprendizaje de tercer orden. ¿Qué significa esto? Es cuando yo me doy cuenta en el observador que estoy siendo, digo, wow, esta competencia nunca lo había visto en mi vida. Es la primera vez que lo veo. Por ejemplo, de que la tristeza no es ni buena ni mala, simplemente es una emoción. Ya, punto. Es una emoción. Que tiene su luz y su sombra. Le voy a traer como un regalito. La tristeza en su sombra, cuando hablamos de sombra, hablamos como un poquito más al exceso. Cuando tengo mucho de eso. Demasiado, diría yo. Me puede llevar a la depresión. Pero la luz de la tristeza me conecta con la dignidad. Me conecta con lo importante, con lo que me importa. ¿Sí lo ven? Eso es una mirada distinta. Yo no la tenía, no me la enseñaron en el colegio, no la escuché en la universidad, no la escuché con mis amigos, no la escuché con mis abuelos, la escuché en mi formación como coach. Entonces, imagínense ahora que yo veo esto y digo, wow, la tristeza no es mala, ahora es una amiga mía. ¿Ustedes sabían de, por ejemplo, si vos estás en la tristeza, podés empezar a ser estable en alguna acción? Que la tristeza es muy amiga y creadora de los hábitos, de generar un hábito, por ejemplo, alimenticio. Porque la tristeza es el vehículo que te conecta con lo que te importa. Si te importa la salud, ¿qué vas a hacer la tristeza? Te va a generar hábitos, te va a decir, ¿sabes qué? De eso no, de eso sí, hay que ir al médico, hay que cuidarse. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que la tristeza es una emoción que me predispone a generar hábitos, compromisos, me conecta con lo importante, entonces cuando hablo con mi mamá, posiblemente no estoy distraído. No ando con el celular, por ejemplo. Estoy hablando con mi mamá.
La tecnología, una de las cosas que hizo a los seres humanos fue desconectar las miradas. Ya no nos miramos a los ojos, ¿se dieron cuenta? No nos miramos a los ojos. Dice Clara Martínez, entonces las emociones no son buenas ni malas, es depende. Tendríamos que entrar en un proceso de coaching. Simplemente es una mirada desde el coaching ontológico. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que la tristeza es una emoción, ahora puedo elegir el tercer nivel de aprendizaje desde el coaching ontológico, que tiene que ver justamente que eso se incorpore en vos, se transforme en una competencia. Y ahora, dado a eso, te transformás en un nuevo habitante. ¿Qué es un nuevo habitante? Un nuevo observador. Se amplió tu observador, se amplió tu mirada. Empezaste a preguntarte, a ver, ¿cómo piensa Damián? ¿Cómo pienso lo que pienso? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Cuáles son mis anzuelos que me lo comí? Y ando por la vida así. Imagínense andar por la vida con exigencias. Cuando hablo de exigencia, hablo de la sombra de la exigencia. Imagínense andar por la vida pensando de que las cosas tienen que ser perfectas. Todo el planeta se tiene que alinear para que aparezca ese resultado. Son creencias, ¿sí lo ven? Son miradas. Recuerden que lo que traemos nosotros acá son miradas, no es una verdad. Justamente es una mirada. Son interpretaciones que a nosotros nos sirve para tener resultados distintos en este tiempo. Bien, entonces voy a seguir avanzando en esto. Aparecen nuevos resultados en nuestra vida. Cuando aparecen estos tres tipos de aprendizaje. Entonces, para acordarse, primer nivel de aprendizaje, aprendizaje de primer orden. Segundo nivel de aprendizaje, aprendizaje de segundo orden. Aprendizaje de primer orden tiene que ver simplemente con el cambio de las acciones, que es más de lo que yo ya tengo. No puedo hacer algo distinto. Esos son los recursos que tengo para este momento de mi vida. Aprendizaje de segundo orden, cuando me empiezo a dar cuenta, digo, a ver, empiezo a mirar mi caja de herramientas, digo, a diferencia del mecánico, son muy poquitas las que tengo yo. Empiezo a darme cuenta. Empieza a haber un proceso de transformación personal y aparece el aprendizaje de tercer orden, que es simplemente empezar a incorporar esa nueva competencia.